conociendo la voluntad de mi Padre. Repita esto conmigo. Yo quiero, dígalo fuerte, querido, yo quiero conocer la voluntad de mi Padre. Muy bien, usted va a saber algunas cosas. Vaya conmigo a Mateo 6:10 y empecemos aquí. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este versículo nace de aquella ocasión cuando el discípulo le dice a Jesús: enséñanos a orar. Y el discípulo, haciendo esa demanda de oración, Jesús le responde algunas líneas y le habla acerca de orar al Padre. Y también le habla en este verso acerca de una demanda: venga tu reino. Pero inmediatamente, una vez le dice venga tu reino, le dice hágase tu voluntad, indicando que la expansión del reino va acorde a establecer la voluntad de Dios. Si alguien solamente ora que el reino venga y no hace la voluntad del Padre, usted prácticamente nada más está orando, pero el reino en su vida no se va a establecer. Porque para que se establezca se necesita que gente haga la voluntad del reino de Dios. Ahora, eso es en una línea para decirle la prioridad que Jesús tenía por hacer la voluntad del Padre. Ahora escuche esto: el deseo es el deseo de nuestro Padre, el que usted sepa cuál es la voluntad de Él para con nosotros. Hay una voluntad que es de Dios para la sociedad, para el mundo, para las familias. Hablemos de su reino establecido. Hay una voluntad de Dios para los países. Hay una voluntad colectiva para el mundo entero. Pero en esta mañana nosotros vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios para usted, para mí en lo particular. Porque muchas veces generalizamos que la voluntad de Dios es que prediquemos el evangelio, pero hay otras cosas que también son la voluntad de Dios, pero ya caen para mi vida como individuo y como persona, que ya no es algo totalmente como colectivo, sino es algo particular. Y es ahí donde en esta mañana nos vamos a enfocar. Así que el deseo de Dios, el deseo de nuestro Padre, diga nuestro Padre, es que usted sepa cuál es la voluntad de Él para con nosotros. No es un misterio lo que Dios quiere contigo. O sea, no es algo que está en misterio lo que Dios quiere contigo. Siempre nuestro Padre lo ha estado gritando desde el cielo, que Él te ama y que quiere lo mejor para ti. Que Él quiere lo mejor para ti como individuo. Que Él quiere lo mejor para ti como padre, como mamá, como hijo, como ciudadano, como creyente, como hijo de Dios. Él siempre quiere lo mejor para ti. Dios no quiere que tú fracases en tus proyectos. No sé si en esta mañana a alguien yo le estoy hablando, pero Dios no quiere que tú fracases en tus proyectos, porque es la voluntad de Dios que tú siempre puedas mostrarle al mundo que tienes un Padre bueno que te cuida en todo lo que haces. Entonces dice que Él está gritando desde el cielo que te ama y te quiere y quiere lo mejor para tu vida. Por esa razón nos corrige, nos instruye. ¿Para qué? Para que Satanás no nos engañe y así saber cuál es la voluntad de Dios, perfecta, fuerte para nosotros. Hay una voluntad general para el mundo, pero hay una voluntad particular de Dios para ti. En Efesios 1:7 veamos y patenticemos por la palabra lo que acabo de decir. ¿Cuántos están bendecidos? Señor. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. O sea, es el plan de Dios, que usted conozca a perfección cuál es su voluntad para con usted. Y el verso 9 es donde nos da la luz del plan y el propósito de Dios. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, no es un misterio o no es algo escondido de Dios para hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? Y usted sabe que Dios no te quiere fracasado. Tú sabes que Dios no te quiere pobre, que Dios no te quiere enfermo, que Dios no te quiere cabizbajo. No, Dios te quiere bendecido, bendecido, bendecido en todo el contexto de la palabra bendición, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios deseó, anheló que tú conozcas la voluntad buena que Él tiene para contigo. La voluntad del Padre es que tengamos vida en Jesús. Por esa razón, Él mandó a su Hijo, porque no es voluntad de Dios que los hombres se pierdan. No es la voluntad de Dios que los hombres se pierdan. Si esa no es la voluntad de Dios, que los hombres se pierdan, entonces también es la voluntad mía poder hacer algo para que ellos conozcan salvación. Porque si la voluntad de Dios es que ellos no se pierdan y yo soy hijo de Dios, entonces lo que a Él, lo que Él tiene como voluntad también será mi deseo. Porque el deseo de Él también es para conmigo. Entonces Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno vaya sin la oportunidad de conocerle. La voluntad del Padre es que tengamos vida en Jesús. San Juan 6:38. Mire lo que dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Estas son palabras de Jesús. Estas son palabras del Señor. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre. Preste atención al interés que Jesús tenía en que la gente conociera la voluntad del Padre. ¿Cuál es el mensaje en esta mañana para usted? Dios tiene una buena voluntad para con usted. ¿Cuál es el mensaje que usted le va a llevar a la gente que no conoce a Jesús? Que el Padre tiene una buena voluntad para con ellos. No hay otra forma de poder hacer esto. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió dice que todo lo que me diere no me pierda. Perdón, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Escúcheme, querido. Si Cristo te encontró, Él no te quiere perder. Si el Padre te encontró, Él no te quiere perder. Por esa razón, mi santo, si usted conoce a Jesús, haga todo lo necesario para seguirse enamorando de Él, para que usted y yo no nos perdamos en el camino. Para que usted y yo no nos perdamos después de haber llegado a ser heraldos para muchos, lleguemos entonces al final del camino a ser eliminados en Él. Sino más bien permanecer en aquello que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Alguien dice amén. Y Él dice que yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad. Por favor, ayúdeme con los versos. San Juan 6:38, vamos al 39. Estamos en el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para contigo? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para contigo? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Querido, la voluntad de Dios es que usted tenga una vida, pero no una vida cualquiera, sino que dice una vida eterna. Pero una vida eterna, ¿en qué? En maldición.
¿Una vida eterna en escasez? ¿Una vida eterna en enfermedad? No, es una vida eterna en abundancia. Porque si es vida que proviene de Jesús, es la vida misma que sostiene a Cristo, la misma vida que está en nosotros. Y esa vida no está carente de muchas cosas. No, no, no. Ella está abundante de todo. En esa vida hay libertad de espíritu. En esa vida hay libertad de todas las cosas que posiblemente tú dices que hoy estás escaso de ella. No, en esa vida siempre hay abundancia para todo lo que necesitamos. Él quiere que tú tengas esa vida abundante en ti. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que usted no esté ansioso. Escúcheme, Dios no está ansioso. Tu papá no está ansioso. Menos tú como hijo debes estar ansioso. La voluntad del Padre es que a ti te vaya bien. Por eso es que no debes estar afanado para tratar que te vaya bien. No, Dios, el cielo y Cristo han preparado todo para que a ti te vaya bien. Señor. Por eso no andamos afanados. Por eso no andamos afligidos. Porque sabemos cuál es la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es? Que tenga vida eterna. Una vida abundante. Una vida que empieza cuando Jesús entra a mi corazón. Una vida que empieza cuando Jesús visita mi interior. Y desde ahí entonces Él empieza a manifestar todo lo que necesito aún para poder vivir en esta vida natural. Y ahí está la promesa, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Usted sabe que vendrá una resurrección de nuestros cuerpos. Sí, hable claro, es del cuerpo, no de tu espíritu. Porque se supone que usted ya ahorita vive una vida de resurrección. Así es que en el día postrero, ese cuerpo que tenemos hoy, que nos ha hecho limitaciones en muchas áreas, que tenemos que corregir, que tenemos que enseñar, un día será separado de nuestro espíritu, pero otro día tendremos la unión otra vez con Él. Pero te aseguro que tu cuerpo no será como el que tienes ahora. Será un cuerpo transformado, será un cuerpo transfigurado, será un cuerpo y una mente en la cual podrás hacer y podremos manifestar todo lo del cielo en nuestra nueva naturaleza. Alguien dice gloria a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Darte vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Resucitarte. ¿Cuál es la voluntad de Dios, nuestro Padre? Que conozcamos aún su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es que también conozcamos su voluntad. Mira lo que dice Hechos 12. Hechos 22, 12. Entonces dice, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. Verso 13. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Aquí está Pablo, el apóstol Pablo, relatando su conversión, relatando lo que le ocurrió en ese cuarto después de 3 días. Dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. No solamente era la voluntad de Dios que Pablo recobrara la vista, sino que también Ananías le trae un mensaje de que más era lo que quería Dios para con él. Y le dijo, Dios, nuestro Padre, Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad. Mira, querido, yo te voy a decir algo. Si tú piensas que el Padre no tiene algo contigo y tú crees que porque no lo sabes es porque Él no tiene un plan, estamos equivocados. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Él tiene una voluntad perfecta para usted y una voluntad perfecta para mí. Es asunto de que podamos tener comunión con Él para que Él nos revele cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Alguien dice amén. Porque aquí está Pablo, un hombre recién convertido, 3 días de una experiencia con Jesús. Y luego el Padre le dice, yo quiero que tú conozcas su voluntad. Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Y cuál es? Dice esta, que veas al justo, querido, que veas al justo y que oigas la voz de su boca. ¿Tú piensas que Dios no quiere tener un trato personal contigo? ¿Tú piensas que la voluntad de Dios nada más es tenerte a la distancia? Pues en esta mañana yo tengo que decirte que la voluntad de Dios es tener una cercanía contigo.
Y no, una cercanía tan clara que tú puedas verle a Él y oír su voz. No la voz solo del pastor que está enfrente a ti. No solo la voz de tu Padre espiritual. Él tiene una voz para hablar contigo. Y Él le dijo a Ananías, Él le dijo a Saulo, la voluntad del Padre es que tú le veas y le oigas de su boca. ¿Sabes que un tiempo después, aproximadamente entre 12 a 14 años, Pablo tuvo la experiencia de subir al cielo y hablar con Jesús? Le vio. No solo en la experiencia cuando cayó a tierra el primer día que se convirtió, sino que un tiempo después el mismo Cristo lo llamó para darle todo lo que hoy se llama las epístolas paulinas. ¿Quién te dijo que Dios no puede manifestarse? Que Cristo no se puede manifestar a tu vida. Te está matando una etapa de tu fe. Quien te diga que Dios no te puede dirigir con su voz, te está matando una etapa de tu fe. Todos los días hay una voz del cielo. Hay una voz de Dios, hay una voz del Espíritu tratando de comunicarse contigo. ¿Para qué, pastor? ¿Para decirme qué ropa me voy a poner? No, para decirte cuál es su voluntad perfecta y segura para tu vida personal. Para eso. Para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. Algunos solamente oyen la voz de Dios a través de lo que yo predico. No te conformes con eso, mi santo. Mírame la cara. Yo pudiera decirte a ti que tú tienes que depender de lo que los pastores dicen, pero sería un grave error decirte eso. Porque yo no vine a Chilibre a enseñarle a la gente que dependan de mí. Yo vine a Chilibre a decirle a usted cómo se escucha a Dios. Para que usted tenga la experiencia con Cristo. Para que usted tenga la experiencia con el Señor. Y es un asunto individual. No es colectivo. Escúcheme bien, no es colectivo, es individual. Estaba Saulo y estaba Ananías oyendo la voluntad del Padre. Y solamente ese mensaje era para Pablo. ¿Cuántos mensajes Dios quiere darte a ti hoy? No lo sé. Pero de seguro hay mucho que Dios quiere comunicarte. Tú tienes que oírlo de su propia boca. Yo dije que tú tienes que oírlo de tu propia boca. Tú tienes que oírlo de la boca de Dios. Pero eso solo va a ocurrir cuando hay intimidad con Él. Cuando hay comunión con Él. Cuando hay relación con Él. ¿Cuántos en esta mañana quieren oír la voluntad de Dios para sus vidas? Si bien es cierto que llegamos a la iglesia porque sabemos que Dios nos va a hablar. Amén por eso. Pregunto yo, ¿qué pasaría si no tuviéramos que venir? ¿Cuándo oirías la voz de Dios entonces? Algunos dicen, bueno, yo la oiría cada mes, porque cada mes es que oro. Otros dirían, bueno, pastor, ahora es que me estoy desayunando que el Señor me habla. Otros podrían decir, bueno, pastor, todos los días yo estoy hablando con el Señor, yo sé que Dios me está hablando. Lo correcto es que siempre Dios te esté dirigiendo y te esté mostrando su voluntad personal para tu vida. Otros están totalmente desconectados. Pastor, ¿y cómo usted sabe que Dios no le está dirigiendo? Porque lo que están haciendo no es lo que Dios está hablando. No es lo que Dios está diciendo. Mira esto. Verso 14. Dice, y el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Para que conozcas su voluntad. Tú llegaste a conocer a Jesús no solo para tener un romance con Él, sino también para que conozcas qué es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Y dice, a Él le dijo, que veas al justo y que oigas la voz de su boca. ¿Por qué quiere que Dios por qué Dios quiere que tú conozcas su voluntad? Porque la voluntad de nuestro Padre es que no nos volvamos a la esclavitud del pecado y del sistema opresor que opera en este mundo, o sea, del cual ya salimos. Que no nos volvamos otra vez esclavos del pecado y del sistema opresor del cual ya salimos de este mundo. La voluntad del Padre no es que tú estés siendo esclavo de este sistema.
Y aquí estas líneas son delicadas porque algunos de nosotros trabajamos y tenemos funciones en este mundo. De hecho, tenemos conexiones todavía en este mundo. Pero te voy a decir algo, que este mundo no domine tu agenda. ¿Oíste lo que te dije, mi santo? Que este mundo no domine tu agenda. Tu agenda debe ser dominada por lo que el cielo está hablando. Gracias por eso. Yo sé que esto, mucho like no hay. Yo sé que no hay mucho like. Pero no importa, la verdad hay que decirla y alguien tiene que hacerla. No podemos, sí, somos del mundo, pertenecemos a esta forma, trabajamos en este mundo, manipulamos en este mundo, pero tu agenda, tu control no viene del mundo, del sistema. Tu agenda y tu control viene de la voluntad de Dios para ti cada día. Y tenemos que tener mucho balance ahí. Porque ya salimos del sistema opresor. Ya salimos de la esclavitud del pecado y de cómo opera este mundo. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos metidos aún hasta en sistemas del mundo, pero no somos controlados por ese sistema. Y aquí sí que va a requerir de mucha madurez. Porque estoy descubriendo algo en esta nueva generación de iglesia. Tienen mucho conocimiento, pero poca práctica. ¿Y sabe algo? Al que más se le da, más se le va a requerir. No en la tierra, escúcheme, no en la tierra solamente, sino en el cielo. Porque en el cielo en algún momento nos van a preguntar ¿qué hicimos con tanto que supimos? Este no es un mensaje para que usted tenga temor. Este es un mensaje para que usted reflexione. Porque hasta ahora usted todavía sigue aquí. Así que si usted sigue aquí, podemos seguir corrigiéndonos. Mire lo que dice en Gálatas 1:3. De gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mira esto. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre. O sea, cuando Dios Padre envió a su Hijo, era su voluntad de que usted fuera libre de pecado. Era su voluntad que usted fuera libre de esta opresión de este sistema. De este sistema humanista. De este sistema de valores. Donde el que más tiene, domina al que menos tiene. Donde el que más tiene influencia, entonces ese se quiere hacer como el jeque o el más grande en medio de esa influencia. No, querido, usted y yo no vinimos a eso. Salimos de eso. Cuando en una ocasión le preguntaron a Jesús: maestro, por favor, le digo a una mujer, te hago una solicitud, que mi hijo se sienta a la derecha y el otro a la izquierda cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: lo siento, mujer, cosa dura has pedido. El acto de pedir eso le queda a mi Padre. Pero él adelante le dice: ¿sabes qué? Que el que quiera hacerse mayor entre vosotros sea el mejor servidor. Y él dijo: en el mundo es así. En el mundo se buscan puestos para presionar, se buscan puestos para manipular, se buscan puestos para doblegar gente. Pero entre vosotros, dice, no será así. El mayor de ustedes será el servidor de todos. ¿Sabes por qué estaba diciendo Jesús eso? Porque el sistema del mundo opera así. El reino de los cielos y la voluntad de Dios es que nosotros no operemos así, sino que seamos servidores de la gente, servidores del cuerpo de Cristo, servidores de nuestro Padre que está en los cielos. Yo no sé, querido, pero Él me sacó y me liberó de este sistema opresor. Y hoy yo vivo en libertad porque Él me libertó. Hoy yo vivo libre del pecado porque Él me libertó. Y hoy yo vivo siendo perdonado de acciones porque su sangre me ha limpiado y me sigue limpiando todavía. Y Él dice en el verso 4: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Este sistema no es bueno. No te enamores tanto de cómo se maneja el sistema. No te enamores tanto de los valores económicos. Hoy los tenemos, mañana no. Hoy el dólar vale lo que es un dólar, mañana no puede valer nada. Entonces no te enamores de los sistemas.
No te enamores de la economía de un país. No te enamores de la afluencia o de la corriente humanista. Por muy buena que sea, por muy agradable que parezca, querido, esa no es la que te corrige a ti. Esa no es la que te enseña a ti. Esa no es la que te llena a ti. A ti te llena una más alta, que es la voluntad de Dios para tu vida. Y ya te dije que esto es delicado, porque manejamos, trabajamos. No estamos desaparecidos de aquí, pero no somos dominados por ese sistema. Cuando usted empiece a ser dominado por ese sistema, yo no te lo voy a decir, tú mismo te vas a dar cuenta que algo está pasando en tu vida. Cuando ya empiezas a tener más pasión por lo del sistema, por lo de la forma del mundo, y empiezas a perder esa pasión por Jesús, entonces la voluntad de Dios está totalmente perdiéndose en ti. ¿Cómo te das cuenta que estás en el sistema? Cuando el sistema te absorbe tanto que no te queda tiempo para buscar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando empiezas a tener pasión por Jesús, cuando empiezas a tener esa comunión con Él, esa efervescencia que cuando le conociste por primera vez, no te importó lo que vivía al lado, no te importó lo que tenía, no te importaba cuánta economía tenía, no te importaba si tenías amigos o no. A ti solo te importaba seguir enamorado de Jesús. Ese mismo propósito, cuando tú ves que se va perdiendo, es porque el sistema de este mundo te está arropando. Y debes entonces tomar la iniciativa, porque la voluntad del Padre es que tú y yo vivamos en la libertad para venir y solamente adorarle a Él y bendecirle a Él. Y salir de ese sistema, tenerlo al margen, tenerlo a un lado, porque todavía no hemos sido glorificados. Todavía no hemos sido transformados. Así que tenemos que tenerlo con resistencia, igual al pecado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? No solamente que podamos vivir libres de este sistema, sino que la voluntad del Padre, de acuerdo a Romanos 8:17, es que seas partícipe con Cristo de toda herencia. Pero escúcheme, querido, cuando tú comienzas a darte cuenta que la herencia que tiene el Padre es mejor que lo que tú y yo conseguimos como migaja en esta tierra, es ahí donde entonces le tomamos valor a la voluntad de Dios. Voy a decirte algo, y te lo está diciendo alguien que trabaja, alguien que es empresario, alguien que maneja economía. Escúchame, lo que yo consigo al año es migaja comparado al reino de los cielos. Es migaja comparado a la herencia que yo tengo en mi Padre. Lo que tenga, ponle el valor que tú quieras. Ponle el valor que tú quieras. Lo que venga a tu mente ahora mismo no se compara con la herencia que ya te dieron. Cuando tú comienzas a sopesar eso, entonces tú saliste de este sistema opresor, que solamente se maneja por valores. Escúcheme, si mañana me puedo poner un perfume que me cueste $120, me lo pondré. El día que se me acaba, no estoy ansioso por conseguir otro. Si solamente tengo el que dicen por ahí, vente conmigo, que me cuesta 30 centavos y nada más tengo eso como perfume, me lo pongo igual. Porque mi corazón no está sujeto a ese sistema. Mi corazón está sujeto a la voluntad de mi Padre. Y le digo algo, generalmente los que vivimos de acuerdo a la voluntad del Padre que quiere para con nosotros y comenzamos a activar nuestras herencias, siempre estamos bendecidos. Nunca estamos alcanzados. Nunca estamos apretados. Y si pasamos por un momento así, es por un tiempo, pero no va a ser nuestra eternidad. Entonces necesitamos conocer esto, que la voluntad del Padre es que seamos partícipes en Cristo de toda herencia. Romanos 8:17. Y si hijos, dice. Y si hijos. Pregunto, ¿habrá aquí algún hijo? O sea, si tú te consideras hijo de Dios, entonces tú tienes que saber que también tienes herencia. Pero ¿sabes lo que te dice este sistema? No tienes nada, por eso tienes que afanarte. Ay. No tienes nada. Este sistema te dice, no tienes nada. ¿Por qué? Porque lo estamos midiendo por lo que vemos. Escúcheme,
para nosotros vivir esta vida de herencia, usted no vive por lo que usted ve, usted vive por lo que usted cree. Y a la medida que usted desarrolla esa dependencia a esa herencia a Dios, es donde entonces se va manifestando en el mismo mundo que te está diciendo que tienes que ver para creer. Pero se manifiesta diferente. Tú estás creyendo y después estás viendo. Pero aún después que lo ves, eso que se te manifestó no hace que tu corazón se doble de aquel que te lo proveyó. Hay gente que yo digo, hay gente que yo escucho y digo, lo oigo así: Señor, si yo tuviera $1000, yo te diera buena ofrenda. Y yo digo en mi mente, si no la das cuando tienes $1, yo dudo que cuando tengas los 1000 dejes esa buena ofrenda. Porque el que no da en lo poco, querido, en lo mucho es más duro todavía. Se te multiplica más la dureza. Porque entonces te vienen más necesidades. Dices, entonces no me alcanza. Todo se mide de acuerdo al valor que tienes. Y eso no se mide así. La voluntad de Dios es que tú midas las cosas en esta tierra de acuerdo a la perspectiva de Dios, a la perspectiva de Él. Y Él dice que tú tienes herencia. Querido, Él dice que tú tienes herencia. Yo estoy seguro que si yo te hubiera dicho a ti que yo tengo ahora un primo que te quiere dar una herencia, tú me crees más. No te conformes solamente a oírlo así llanamente. Dios dice que tú tienes herencia. Tú tienes que creer eso. Tienes que creerlo. Porque tú no eres de lo que tiene que ver la herencia para creerla. Tú eres de lo que crees. Y tú vas a ver lo que estás creyendo. Mira lo que dice aquí. Y si hijos, también herederos. Herederos con Dios. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Herederos de Dios. ¿Tú sabes cuál es tu mayor herencia? Dios. Quien tiene a Dios lo tiene todo. Quien tiene a Dios tiene paz, tiene salud, tiene tranquilidad, tiene finanza. Porque mi Padre no es un limpio. Mi Padre lo tiene todo. Y lo primero que me dice, que si soy hijo también heredero de Dios. O sea, mi mayor herencia es Dios. Si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Y si lo tengo todo, tengo paz. Y si lo tengo todo, no me hace falta absolutamente nada. Por eso el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me hace falta. Jehová es tu pastor. ¿Te está pastoreando? Entonces no te va a hacer falta nada. Y juntamente dice, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos con Él, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Te voy a regalar otro verso que patentiza esto, de que la voluntad de Dios es que tú tengas herencia. En Efesios 1:11, mire lo que dice. En Él, ¿en quién? En Cristo. Asimismo, tuvimos herencia. Tuvimos herencia, tú tienes herencia. Y habiendo sido, dice, predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios es que tú puedas estar equipado en todo. Mira, no hay mayor publicidad para Dios que tu vida. Cuando el mundo a ti te ve bendecido, te ve alegre, te ve tranquilo, te ve relajado, te ve lleno de su gracia, eso es publicidad para tu Padre. El diablo es el que afana, el diablo es el que atormenta, el diablo es el que enferma, el diablo es el que trae escasez. Pero cuando a alguien de parte del cielo se le ve todo lo contrario a lo que el mundo y el sistema y Satanás da, entonces eso es publicidad grata para el cielo. Alguien dice amén. El cielo se pone contento porque habemos gente que estamos representándolo bien en la tierra. Santo el Señor. La voluntad de Dios. La voluntad del Padre, también dentro de todo ese contexto, fue hacerte su hijo. Él quiso que tú fueras su hijo. Y algunos decimos, no, yo busqué a Dios. No, mi santo, Dios te buscó primero a ti. Y Dios te encontró a ti. Tú no le encontraste a Él.
Wow. La voluntad del Padre siempre ha sido hacerte su hijo. Juan 1:13. Los cuales son engendrados, dice, los cuales no son engendrados de sangre. Está hablando de los hijos de Dios. Dice que en primer lugar no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Pero entonces el verso termina con una expresión, sino de Dios. ¿Usted sabe lo que le faltó a eso ahí? ¿Sabe qué palabra le faltó ahí? Sino de la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que tú te convirtieras en su hijo. O sea, Él creó todo esto para que sus hijos se deleitaran en Él. La voluntad de Dios no es que tú y yo vivamos como gente que no tiene un padre. Ahora que yo tengo la revelación de que Dios es mi papá, no es que Él es Jehová Nisi. Usted ha visto eso, ¿no? Jehová Nisi, Jehová Jehová Rafa, Jehová Jireh. Hay otros más altos. Jehová de Jacob, de Abraham y de Isaac, nuestros padres. Faltos de paternidad. Cuando usted ora así, es porque usted no conoce su verdadera posición ahora en Cristo. Usted no tiene un Dios de Abraham, ni un Dios de Abraham, ni de Isaac. Eso era para los judíos que no conocieron a Jesús. Usted ahora que conoce a Jesús, usted tiene un papá. Por eso es que ahora usted puede llegar al trono de la gracia. Padre mío, Padre de Abraham, Padre de Isaac. Eso es verdad. Pero ahora es Padre mío. Gracias, porque tú me has hecho tu hijo. No fuiste tú el que decidiste nacer. Fue Él el que te hizo nacer en Cristo. Fue Él el que te escogió a ti. Y Él es el que te ha dado herencia. Él te ha dado bendiciones. Él te ha dado provisiones. Y de la misma manera que tú tienes un proyecto con tus hijos naturales para que sean lo mejor en esta tierra, de la misma manera tu Padre que está en los cielos tiene un plan y una voluntad contigo para que tú ejecutes lo mejor en esta tierra y en la eternidad. ¿Y sabes cuál es? Generalmente, ¿sabes cuál es? No es necesariamente la que tú piensas. Porque muchos a veces, al desconocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, tomamos rutas que pensamos que es Dios. Y Dios dice, no, no es por ahí, es por aquí. Pero como estamos lejos de esa comunión de padre a hijo, entonces nos vamos por percepciones humanas y buscamos recursos diferentes. Ahora, le voy a decir algo, porque usted debe conocer esto por sabiduría. A veces tus propios caminos no te van a salir mal. A veces el camino que tú decides a lo mejor te sale bien. Pero ¿sabes algo? Había otro mejor. Había otro más alto. Había otro más digno. Que es posible que lo que te iba a demorar 10 años haciendo o conociendo la voluntad de Dios, te iba a durar 2. Escúchame esto. Al final, Israel entró a la tierra prometida. Pero lo que le iba a demorar unos años, le demoró mucho más. Solo porque no conocieron la voluntad de Dios. Querido, en esta mañana no pierdas un minuto más de tu vida estando desconectado de lo que Dios quiere hacer y poner en tu vida, en este destino como vida natural, para que tú puedas llegar juntamente con tus hijos. Hay una voluntad de Dios para los jóvenes. Hay una voluntad de Dios para los adultos. Y algunos dicen, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes cómo yo empecé un poquito a ver cuál era la voluntad de Dios? De acuerdo a cómo anda mi papá, es lo que Él me va a proyectar a mí. De acuerdo a cómo andan nuestros padres naturales, ellos te van a proyectar eso a ti. Entonces, si tu papá es Dios, entonces pon tu mente
en cómo camina, cómo piensa y cómo es Dios, para que entonces tú veas la voluntad que Él quiere contigo. Cuando tu papá te dice estudia, ¿es para qué? Para que tengas una carrera. Hasta ahí llega tu padre. Pero cuando Dios se manifiesta a ti, te dice, quiero hacerte un instrumento en mi mano. Entonces tú tienes que imaginar que el proyecto y el plan de Dios es más alto que cualquier padre en esta tierra para con nuestros hijos. Es más alto, más sublime. No limites tu pensamiento como hijo de Dios. No limites tu pensamiento como un hijo normal. No, ¿sabes qué? Lo que sucede es que todavía estamos conectados a la paternidad carnal. La estamos conectando con la paternidad espiritual. El hecho que tu papá solamente se limitó a nada más darte lo alcanzado, eso no significa que tu padre, cuando tú tengas responsabilidad, te va a dar lo alcanzado. No, tu padre que está en los cielos siempre te ha dado en abundancia. Los cuales nos engendró, dice, no de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Qué dice Efesios 4? Efesios 1:4. Mira lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Señor. Aquí daría ganas de entrarse nada más en ese pedazo. Nada más te lo voy a decir así. Antes de que tú te encarnaras, ya Dios te conocía. Yo no sé si ya dice, ay hermano, usted está hablando de reencarnación. Yo no hablé de reencarnación. Yo te dije antes que tú te encarnaras. Te lo voy a decir bíblicamente. Antes que tú tuvieras este cuerpo, ya Dios te conocía a ti. Te voy a regalar otro pedacito. Tu espíritu no viene de la tierra. Tu espíritu no viene del infierno. Tu espíritu no viene aún ni de tu papá que engendró tu cuerpo. Tu espíritu procede de Dios. Así que antes que te metieras en ese cuerpo que tienes ahora, voy a sorprender a algunos aquí ahorita. Algunos dicen, pastor, yo tengo 60 años, yo tengo 70 años, yo tengo 80 años. Otros dicen, pastor, yo estoy joven, yo tengo 24 y otros dicen 14 años. Bueno, yo te voy a decir algo, esa edad es la edad de tu cuerpo nada más. Porque tú no eres cuerpo, tú vives en un cuerpo. Gracias por recordarme que estoy en Maranata Chilibre. Tú vives en un cuerpo, pero tú no eres un cuerpo. Entonces, si Él dice que te conoce de antes de la fundación del mundo, si Él te ha visto antes de la fundación del mundo, es porque tú eres espíritu. Y tú te encarnaste como lo hizo Jesús. Tú te metiste en un cuerpo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En Cristo, Él ya te había escogido como parte de su salvación. Ahora, no estoy hablando de una escogencia particular. Él escogió a cualquiera que recibe a Cristo como Señor. Pero Él ya te había formado, Él ya te había visto. Y su voluntad entonces es hacerse su hijo, que tú fueras hijo de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuese santo y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, o sea, con previo conocimiento, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué tú eres hijo de Dios? Porque a Dios le dio la gana. ¿Quién va a discutir con Dios de que tú seas sus hijos, de que tú seas su hijo? Nadie. Pero interesante, hay hijos que no quieren aceptar su paternidad por cómo tratan a Dios. Lo tratan como un padre lejano, como alguien que no se interesa por ti. Y algunos hasta le dicen, es que Dios me tiene así. Cuando dicen, Señor, estoy enfermo, que se haga tu voluntad.
Pero ellos no están pensando que la voluntad de Dios es sanarlo, sino, bueno, si quieres sanarme. Y Dios dice, no, hijito, tú tienes una mala percepción de mí. Yo te quiero sanar. Y yo no quiero enfermarte. Yo no quiero que te vaya mal. Yo no quiero que fracases. Yo quiero que tú seas mi hijo. Es la percepción y es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios no quiere que tú estés involucrado en cualquier cosa que te alejen de esa paternidad con Él. Porque como cualquiera de nosotros como padre, no queremos que el amor de nuestros hijos se vuelque hacia otro lugar, sino que se vuelque a Dios, sino que el amor nuestro se vuelque a Él. Que realmente nuestros hijos naturales puedan ver que nosotros somos sus proveedores. De la misma manera, Dios quiere que tú puedas tener toda confianza de que Él es tu proveedor, que Él es tu sustentador. Porque ahora yo sé que la voluntad de Dios es que yo fuera su hijo. Y que yo no nací de cualquier cosa, sino que nací de Dios. Dios es mi Padre, Dios es tu Padre, Padre de nuestros espíritus. Él no es padre de tu carne, pero aún así cuida tu carne cuando se la das. Él no es Dios de tu alma, pero aún así cuida tu alma cuando tú se la entregas. Pero si Él es muy responsable contigo, con tu espíritu, porque Él es donde Él habita ahí. Señor, me llegó algo. Si Dios habita dentro de ti, significa que Dios no se va en ningún momento de ti. ¿Oído a esto? Eso significa que cuando tú estás haciendo lo bueno, Dios está contigo. Pero también cuando estás haciendo algo malo, Dios también está ahí contigo. Ay, santos. Ahora sí algunos hasta me achurraron los ojitos. Sí. Así que mucho cuidado donde estás, porque donde tú estás está Dios. Y esta vez adentro de ti. Así que, y mucho cuidado con lo que oyes, porque lo que tú estás oyendo también Dios lo está oyendo, porque está dentro de ti. Así lo escondas en un USB, así te metas debajo de la tierra a oír lo que no debes oír. Querido, ya Dios está dentro de ti, está oyendo lo que tú no debes oír. Y está viendo lo que tú no debes ver. Con la diferencia en que en este caso a lo mejor Dios está así y tú estás así, mirando lo que no tienes que ver, pero Dios está ahí. A lo mejor tú estás oyendo lo que no debes oír, pero Dios está ahí. En esta mañana Dios te está diciendo, hijo mío, escucha la voz que te está indicando de que soy tu padre, que quiero lo mejor para ti, que te alejes de lo que te aleja de mí y te acerques más a mí. Porque Él te ama, porque te aprecia, porque anhela estar contigo. Esta es una de las grandes verdades que me mantienen a mí al margen. ¿Cree usted que yo no lucho con cosas que el mundo ofrece? ¿Tú crees que uno no lucha con debilidades? Pero acordarme que en el momento en que yo sucumbe a la debilidad, también yo estoy cargando a aquel que me libró de ella. La gente piensa que cuando tú sales o una persona sale a hacer sus pocas vergüenzas, Dios se queda afuera. Dios se va contigo. Escúchame, aun cuando tú vas al baño, ¿usted sabe a qué? Ahí está Dios. Dios no se va, ahí está. Así que piensa bien en dónde lo estamos metiendo. Piensa bien qué le estamos haciendo ver y qué le estamos haciendo oír. Piensa bien porque Él está dentro de ti. ¿Alguien dice amén? Termino con esto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De acuerdo a esto, es el afecto de su voluntad. Fue la voluntad de Dios que tú fueras su hijo, darte toda la cobertura, darte todo lo que un buen padre puede hacer por uno. Él te va a corregir en todo tiempo. Pero escucha esto, la corrección de Dios no es haciendo el mal. La corrección de Dios está en esta mañana por la palabra. Dios te está corrigiendo por la palabra. El chancletazo, la correa, el palo, el cable que Dios está usando es la palabra. En esta mañana es la palabra. Ahora, si tú no abres tu corazón a la palabra, entonces el Padre se aparta y entonces viene el mal repentino a nuestra vida. Pero antes que venga el mal repentino,
Dios nos está corrigiendo con la palabra. Algunos esta palabra la están sintiendo como fuertes golpes, otros la sienten como agua, otros la sienten como semilla. De acuerdo a cómo la sientas, es tu necesidad. Y es ahí donde entonces nosotros tomamos iniciativa, porque el Padre bueno es el que corrige. Querido, el buen padre no es el que apadrina malcriadeces, es el que corrige, y corrige a tiempo. Por eso, querido, no empieces a corregir a tus hijos cuando ves las cosas. Cuando ves que hacen algo, corrígelos antes. Pero algunos están pensando que le pegue antes. No, acuérdate, Dios no te pega, Dios te habla. Siéntate con tus hijos, edúcalos, instrúyelos con lo que dices y con lo que tú haces. Porque tus hijos verán también lo que haces y querrán imitar lo que tú haces. Si tienes apatía a la palabra, ellos también tendrán apatía a la palabra. Si tienes apatía a la oración, ellos también tendrán apatía a la oración. ¿Puedo seguir? Allá en Panamá dicen amén. Aquí ya veo que dicen Voy a tener que decirle a papá que se venga para acá, pues, para yo hacer. Porque acá entonces a lo mejor cuando ya él se va, la gente dice amén. Yo sé que usted está recibiendo la palabra. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Mira, querido, yo voy a abrir este compás. Y yo sé que estoy tomándome riesgos porque estoy en redes sociales. Pero ¿sabe algo? Yo no vivo por lo que la gente diga de mí. Yo tengo que vivir por lo que Dios me está diciendo que yo haga, de acuerdo a su voluntad. ¿Sabes lo que ha ocurrido en estos años que he visto? Hemos visto gente, cantidad de gente, trayendo niños a ser presentados. ¿Y sabes cómo lo han visto los padres que lo traen? Con todo respeto se lo digo y con mucho amor se los digo. ¿Saben cómo nos han visto? Como iglesia católica, como iglesia tradicional, donde le echamos la agüita bendita al niño y nos vamos y nos perdemos, como que esa agua va a durarle 14 años cuidándolos. Hemos agarrado este asunto de traer a nuestros niños como algo liviano. ¿Sabe cuánta cantidad de gente mi padre espiritual en 5 años ha estado presentando en Panamá? Yo creo que si todos se hubieran quedado por lo menos un día en un culto, un día todos hubieran venido a un culto con la familia, ya esa iglesia tuviera más de 6,000 personas. Esa es la poca importancia que hay en el cuidado de nuestros hijos. Cuando vemos entonces gente que llega, y nosotros con mucho amor lo vamos a seguir. Yo lo voy a seguir haciendo. No me malinterprete, querido. Voy a seguir presentando niños. Usted puede traerlo con confianza. Pero ya te voy a decir esta verdad. Tu niño, mientras esté bebé, mientras tú lo cargues, él no puede venir aquí. Usted es responsable de traerlo a la casa del Señor. Usted es responsable de proveerle a Dios el ambiente que él necesita para que cuando él crezca se convierta en un verdadero hombre de Dios. Para no estar bregando entonces cuando tienen 14 y 16 años con pornografías. Para no estar bregándoles con mentiras patológicas. Usted me dice, ay, pero ¿por qué el niño miente tanto? ¿Por qué no? Cuando viste que el enemigo venía a herir el corazón de tu hijo, en vez de traerlo a la presencia de Dios para que Dios bregue con ellos, lo dejamos en casa. O por otro lado, nosotros le modelamos ese peluche. Pero en esta mañana yo te voy a decir algo. La voluntad de Dios es que nosotros nos parezcamos a Él. Porque Él nos da buenos ejemplos. Por eso yo a veces hasta le tengo que decir a los jóvenes cuando ya van creciendo, si en tu casa no tienes el buen ejemplo, mira a Jesús. Y si te cuesta mirar a Jesús porque no lo ves, entonces pégale los ojos a alguien que te dé el mejor ejemplo de lo cercano que esté de Jesús. No sé si me hice entender. Hay gente que usted puede verla y usted puede decir, yo puedo confiar en esa persona porque se asemeja a Jesús. Si tú no tienes ese modelo en tu casa, joven, entonces imita a un hombre de Dios o a una mujer de Dios que te pueda modelar a Jesús. Porque tú también eres responsable ya de lo que tú vas viendo y vas oyendo. Ahí está ese niño. ¿Cuántos meses tiene? 8 meses. Él no sabe escoger. Él no sabe ni siquiera que está en una iglesia. Su espíritu está recibiendo ahí, pero él no sabe.
porque su vehículo es tierno, no camina. ¿Quién es el responsable de traer ese bebé aquí? ¿Quién es? No me digas que el Espíritu Santo, ¿oíste? Porque yo no veo al Espíritu Santo trayendo gente aquí. Yo veo cuerpos llenos del Espíritu Santo trayendo gente. Ese niño, para que sea formado y para que en el futuro no le cueste conocer la voluntad de Dios, conocer al Padre, él necesita tener un entorno de la presencia de Dios en la casa. Empieza ahí empieza. Porque si fuera en el templo, entonces yo tendría que darte una llave. A cada uno tuviera que darle una llave para que todos los días vinieran aquí. Empieza en casa. Empieza cuando empezamos a modelarle a ellos. Porque Dios nos ha modelado a mí. Pero pastor, ¿cuándo usted vio a Dios haciendo esto? En Jesús lo vi. Ver a Jesús era ver al Padre. Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no hago lo que yo quiero, no hago mi propia, hago la voluntad de mi Padre. Así que el Padre le modelaba y Jesús te modeló a ti ahora, para que podamos verlo. ¿Y por qué se hizo esto? Por puro afecto de su voluntad. Jesús solamente quiere que usted y yo nos podamos acercar al Padre para poder traer corrección a nuestra vida. Y qué bueno, escúchame, qué bueno que yo aprendí esto, porque yo prefiero que Jesús me corrija por la palabra a que, como yo pensaba antes, que Jesús corregía por un cáncer. No, mi hermano. Yo prefiero oír la palabra. Porque cuando yo oigo la palabra y abro mi corazón a la palabra es medicina para todo mi cuerpo. Me enseña y me corrige. Por eso que en esta mañana quiero decirte que no hay cosa más alta en la que usted debe interesarse, que es seguir conociendo la voluntad de Dios para usted. Solamente te di una apertura. Yo pido que el Espíritu Santo te siga ayudando a seguir redescubriendo lo que Dios tiene en particular para ti. Escucha esto. Voy a decir esto. En la Biblia no existe la palabra chilibre, ni existe Panamá. Ahí nada más se habla de Israel, Damasco y otros países. Pero no existe ni Panamá, no existe Chilibre, no existe la palabra Villunida. Pero sí existe una palabra general: voluntad de Dios. Eso significa que cuando Dios, escúchame esto, cuando Dios me habló a través de mi Padre espiritual y yo recibí la confirmación en mi espíritu por medio de mi comunión con el Padre, entonces abrimos una iglesia en Chilibre. Pero en la Biblia no dice Chilibre. O sea, yo no fui a la Biblia a ver. Señor, ¿dónde dice que Vladimir va a ser pastor en Chilibre? Porque si yo me iba a sujetar a eso escrito ahí, ¿sabe lo que va a ocurrir? Nunca sería lo que Dios dice que yo sea. Porque ahí no dice Chilibre. Ni va a decir Chilibre, porque de hecho ya la Biblia ya está completa, está escrita. Así que, pero lo interesante es que hay palabras generales, que es voluntad de Dios. Bueno, yo te voy a decir algo. La voluntad de Dios general está escrita ahí, pero hay una voluntad personal que Dios tiene contigo, que no va a estar escrita ahí, pero va a ser confirmada por ella. ¿Y cuál es la voluntad? De que yo le sirviera al Señor. ¿Y cuál era su voluntad? Que yo fuera el pastor. ¿Cuál era la voluntad? Que se abriera una iglesia en Chilibre. En Chilibre, en Panamá. Pero aquí estábamos dispuestos a hacer lo que Él quiere, su voluntad. Bueno, yo quiero decirte que hay una voluntad personal para usted. Hay una voluntad personal para usted. Y usted y yo somos responsables de oír la voluntad de Dios a cabalidad y cumplir esa voluntad. Es posible que Dios use a alguien para explicarte eso. Es posible que Dios te impulse a ti para hacer eso. Pero usted es responsable de oír a Dios de acuerdo a lo que Dios quiere para usted. Póngase de pie conmigo en esta mañana.